El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar, qué bueno poderte decir que nos alegra tenerte en sintonía. Es para nosotros de gran bendición que tú estés viéndonos, siguiéndonos, escuchando palabra de Dios, porque solo tenemos un objetivo en el corazón y es predicar a un Dios vivo, Jesucristo, el Yeshua Chamasía, el Dios prometido que ha venido y ha cumplido su tarea, libertarnos del poder del pecado y de la muerte. Damos gloria a Dios por ello. Glorificamos el nombre del Señor. Vamos a iniciar hoy con una oración. Tenemos un tiempito, iniciamos temprano para poder ir ajustando, ir organizando, pero tú que me ves, que Dios lo ha permitido, que quizás en esta hora me estás escuchando, no te vayas. Dios tiene algo preparado para ti. Claro que sí. Dios ha preparado darte hoy libertad, salvación. Si estás enfermo, Dios ha prometido hoy sanarte. Solamente necesitas creer. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que créele al Señor. Echa fuera toda duda. Echa fuera todo lo que te distraiga. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Sale toda angustia, toda agonía. Se va ahora mismo de los cuerpos por la autoridad de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Vamos a orar. Déjame orar por ti. No es casualidad que me veas. ¿Estás angustiado? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? Hay una solución para ti. Claro que sí. Y Dios la va a traer en esta hora a tu vida. Dios va a traer libertad a tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme llegar en esta hora a cada uno de las personas que me ven. Gracias te doy, Señor, porque tú has prometido que clamemos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú has prometido, Padre, y tú nos has dado el poder para declarar. Tú nos has dado el poder para libertar. Tú nos has dado el poder para atar y desatar. Y en esta hora enviamos tu palabra, palabra por el cual fueron hechos los cielos y la tierra, palabra por la cual es sustentado el universo, de tal manera que nada se mueve si no es por tu poder. Padre, envío palabra ahora mismo a cada vida, cada corazón que me ve en esta hora. Recibe el poder de Jesucristo, recibe la gloria de Jesucristo. Se va toda mentira del diablo, todo engaño de las tinieblas, ahora mismo es echado fuera por la autoridad del Cordero. Se va de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda incredulidad se va ahora mismo. Incredulidad, tú no puedes estar, porque el Espíritu de Dios comienza a llegar a esas vidas, a libertarlas. El Espíritu de Dios comienza ahora mismo a operar un milagro poderoso, un milagro sobrenatural. Así que te vas duda ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad es reprendida ahora mismo. Enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de libertad. Enviamos la palabra que trae salud y libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú has dicho que si conocemos al Hijo de Dios, tendremos libertad. Tú has prometido darnos paz y seguridad en medio de la adversidad. Por eso creemos ahora mismo que tú eres Dios poderoso y creador. Creemos que tú eres el mismo
de ayer, de hoy, por los siglos. Tú no cambias, Señor. Quizás cambia nuestra manera de verte, pero tú sigues siendo el mismo. Tú estás ahí a la puerta. Tú has dicho, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, avanza con poder, avanza con gloria. Oh, tú, mi hermano que me ves, quizás algo no podías haber hecho en esta hora. Quizás tienes algún impedimento, alguna enfermedad. Haz lo que no podías hacer. Rompe todo impedimento. Rompe toda duda. El Señor Jesucristo en el Evangelio a los Marcos. Siempre hay un preludio. Siempre hay un antes. Y vemos nosotros en primer lugar que cuando Jesús llegó a sanar a la suegra de Pedro, Él la levantó de la cama. Le dijo, levántate. Todo impedimento que haya en tu vida, destrúyelo ahora mismo. No permitas que tu mente se llene de duda, de incertidumbre. No. Ahora mismo échala fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz lo que no podías hacer. Para el que cree, todo le es posible. Ahora mismo yo envío la palabra de Dios. Envío palabra ahora mismo. Envío la palabra que crea, que regenera, que restituye. Palabra del Dios Todopoderoso, por el cual hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, eres libre ahora mismo. Gracias, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Muchas veces lo que nos limita, lo que no nos deja disfrutar la gloria de Dios, es la incredulidad. La incredulidad es un pecado que Hebreos lo dice y es la única traba que hay para que Dios no pueda hacer algo en ti. Así que échala fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos con nuestro tema. Muchas personas nos han escrito un saludo muy especial a cada hermano, al hermano Fulco, siempre todas las noches está ahí pendiente de la transmisión. Alejandro Tavera, un saludo muy especial, un abrazo, un saludo muy especial para Oscar Pinzón, para el primo apodado Tripas, un saludo muy especial para María Alejandra, para María, para cada persona que nos ve y nos sigue para ser edificados con la palabra de Dios. La palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios trae cambio a nuestra vida. Hoy confiamos en terminar nuestro tema Callo en el corazón. Vamos con la parte 2, parte 3, pero esperamos terminar. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos 11, 13. ¿Qué dice la Biblia? Pero tengo algo que deciros a vosotros, los que no sois judíos, puesto que Dios me ha enviado como apóstol a los no judíos. Yo doy mucha importancia a este servicio mío. Mire que el apóstol está resaltando su llamado. Y la carta toma valor, toma sentido, una vez más, de que es dirigida al gentil, que es dirigida a aquel que no era judío. Puede ser prosélito o puede ser alguien que conoció el mensaje de las buenas nuevas, atendió a él, lo escuchó, pero me llama profundamente la atención por qué el apóstol, sí, me llama la atención, por qué el apóstol usa ejemplos de la historia de Israel para hablar el mensaje de las buenas nuevas a los gentiles. Agradezco al doctor Luis de la Universidad Chalón de la República Dominicana que compartió un video, una enseñanza
y pude extraer y aprender acerca de las raíces. Recordemos que en este capítulo el apóstol comienza a hablar de una raíz. Y él dice, si la raíz es santa, todo el árbol es santo. Y yo decía, pero la raíz, ¿cuál es la raíz? La raíz es Jesucristo, la raíz es la palabra, la raíz es Abraham, la raíz es Israel. Y empecé a escuchar esta prédica y empecé a entender quiénes son o qué es la raíz. ¿Y por qué el apóstol tiene que extraer de la historia judía? Tiene que extraerlo porque lo hemos visto a lo largo de la carta a los romanos. Él pone como ejemplo, no hay justo ni aun uno. Pone como ejemplo a Abraham. Pone como ejemplo la fe de Abraham. Pone como ejemplo la justificación y desvirtúa toda tradición, desvirtúa la circuncisión, pero a la vez dice era importante, así que pareciera que todo fuera como un paralelo que se niega. No, hoy lo vamos a entender. Y lo vamos a entender por qué el apóstol tiene que ir a las raíces y tiene que hablar de la nación judía, de la historia judía, para traernos el mensaje de las buenas nuevas. En primer lugar, dice Juan, capítulo 4, versículo 22. Léelo conmigo. Juan 4:22. Jesús se dirige a los samaritanos. O sea que Jesús le está hablando a una nación gentil. Estos samaritanos que eran odiados por los gentiles, por los judíos odiaban a los samaritanos por ser una mezcla, un mestizaje entre judíos y gentiles. Y dice la Biblia, ustedes los samaritanos, le dice Jesús, le dice a un judío, a un gentil, a un samaritano, no saben a quién adoran. Pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. Porque el Salvador saldrá de los judíos. El Salvador saldrá de los judíos. Hay varias cosas aquí. Primero, Jesús le dice a una mujer samaritana, usted no sabe a quién adora. Recordemos que ellos le estaban diciendo a Jesús que en el monte donde ella estaba era donde se había promulgado la ley. Y está totalmente de acuerdo. Pero recuerda que Jesús o Dios no anda buscando carnales. La ley regía lo carnal. Y una vez regía lo carnal, tenía que atraer a la persona hacia lo espiritual. Luego el Señor le dice, nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. ¿Por qué? Porque Dios le dio el conocimiento, la ley, el Pentateuco, la Torá, los mandamientos, las promesas, las ordenanzas a los judíos. Así que ellos tenían de primera mano cómo comunicarse con Dios. Y luego dice, porque el Salvador saldrá de los judíos. Y sin duda alguna es verdad. Ahora, el apóstol habla del patriarca Abraham, habla del linaje, pero ante todo hace énfasis en la simiente. ¿Por qué? El apóstol dice, de los hijos elegidos, del pueblo elegido, del pueblo llamado por Dios. Dios levanta una nación. De esa nación es desechada una parte y aceptada otra. ¿Por qué?
En primer lugar, tengo que decirle que todo el Antiguo Testamento son las raíces, el tronco y las ramas del olivo. Ya el fruto se ve en el Nuevo Testamento. Escúchame bien. El Antiguo Testamento son las raíces, el tronco, las ramas del olivo, pero el fruto está en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento era físico. La muerte era física. Las ofrendas eran físicas. Los pactos eran físicos. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Era algo físico. Los sacrificios que se hacían allí en el altar eran físicos. Todo era físico, pero a su vez tenía un cumplimiento profético a la llegada del Mesías. O sea que lo físico sigue su curso hasta que llega el Mesías. Por eso el Señor dice, yo no vine a abrogar. O sea, el Señor dice, en la línea de tiempo yo vengo a cumplir todo lo físico que se había hecho, porque eso físico es una sombra de lo que ha de venir. En otras palabras, lo espiritual. Ponme mucha atención. Lo físico queda cumplido con el nacimiento del Mesías. Y llega a su fin cuando en la cruz del Calvario, la última palabra que expresa nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Consumado es. Ese consumado es significa que las promesas, los pactos, la ley, las ordenanzas, el sistema de sacrificio era cumplido por su obra en la cruz del Calvario y era consumado. Él cumple la ley, nos libra del poder de la ley. Y ahí cuando comienza, lo consumado es la sombra de lo que era físico, termina y comienza lo espiritual. Colosenses 2:17. Lee conmigo. ¿Qué dice Colosenses 2:17? Esas son cosas del pasado. Imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Es la realidad. Un árbol tiene que fundamentarse en sus raíces. Las raíces no se ven. ¿Sí o no? Cuando una raíz se profundiza en la tierra, usted no la ve. Usted no ve hacia dónde van las raíces. Hace poco con mi señor padre estábamos viendo que unos tubos de la luz y unos tubos del agua ya se habían roto y ya la luz no iba, se producían cortos y no sabíamos dónde era. Y el agua se había roto y empezó a hundirse la tierra. Y nos preguntábamos el por qué. Cuando una persona que conoce allí dijo es que esas palmeras tienen una maña, sus raíces, que todo lo que cogen lo envuelven. ¿Por qué lo envuelven? ¿Qué es lo que soporta los vientos huracanados y los vientos que a veces hacen doblegar a las palmeras? Su raíz. Su raíz. Entonces las raíces no se ven, son la sombra. Una vez la raíz nace en primer lugar, que es la ley, la Torá, sistema religioso,
sistema sacrificial. Una vez comienza el tronco o el tallo-tronco, comienza a crecer. Ahí podemos ver los profetas, los salmos, los libros históricos, los libros poéticos. Comienzan a florecer porque su raíz, que es la ley, los mandamientos, han sido dados. Una vez comienza el tronco a crecer, vienen las ramas, y se empiezan a extender. Algunas ramas no dan fruto, otras ramas sí, pero todas están pegadas al tronco, y del tronco están pegadas a la raíz. Por eso el apóstol dice en Colosenses 2:17 que esas cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, era una sombra. Era una sombra. ¿Qué era la sombra? Leamos Colosenses 2:16, perdón. Colosenses 2:16. Por eso les digo, dice el apóstol, no permita que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Bueno, no vamos a entrar ahí, pero voy en esto. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. ¡Oh! Descanso, sí. Volvamos a reembobinar. Lea Colosenses 2:16. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. O sea que el que guarda el sábado, pues está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Sí, no quiero polemizar. Pero el que guarda el sábado está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque eso era una cosa borrosa, una imagen borrosa. Era una sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo dijo, consumado es, lo físico se derrumba y nace lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Cristo. Cristo es el mensaje que tú necesitas. Cristo es la realidad de la vida cristiana espiritual. Yo guardo el sábado, el día de descanso, pero ¿cómo? En Cristo. O sea que ya no observo ningún día. Porque si eso que se había dado para la nación judía era una sombra de lo que había de venir, ¿cómo yo lo guardo? Pues yo lo guardo el día que recibí a Jesucristo en mi corazón, porque Hebreos muy claramente lo dice. Hebreos dice que había un día que se había de dar. Porque si el Señor Dios le hubiera dado a Josué y al pueblo el día de descanso, ya no hablaría de otro día. En otras palabras, si el Señor hubiera dado el día de descanso, no habría salvación, no habría gracia. Pero la gracia vino a causa de que Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, algo físico. Se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque era una sombra y una figura de lo que iba a venir cuando Jesús dijo, consumado es. Entonces, un estudioso de la Biblia debe acudir a las reglas de interpretación bíblica para darle un sentido a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Eso físico, ¿a qué se apunta?
a lo espiritual. Porque lo físico y lo real en el Antiguo Testamento se vuelve espiritual en el Nuevo. Por eso ya te es más fácil entender Romanos. Cuando el apóstol empieza a hablar acerca de Abraham. Y esto lo entendió Abraham. Abraham entendió que lo que él vivía no lo vivía por vivirlo, sino que lo vivía mirando hacia un cumplimiento más adelante como la raíz de la nación judía. Entonces el requisito que pide Dios es ser espiritual. Por eso todos aquellos que hacen unos ritos, porque no se puede decir, que hacen cosas de acuerdo a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pues no han entendido la gracia de Dios, porque ya todo eso no se debe observar en lo físico, sino en lo espiritual. Cuando yo entiendo lo que entendió Abraham, entiendo la gracia. Eso fue lo que el patriarca entendió. Por eso agradó a Dios y marcó la forma de comunicarse el espiritual con Dios. Ahora, los escritos del Antiguo Testamento fueron escritos en su gran mayoría por orientales, con mentalidad oriental, modismos de su época, el cual debe representar, y por ello nosotros tenemos que dejar nuestra mentalidad occidental y convertirnos en orientales. Me llamó profundamente la atención algo que mi esposa compartió. Y cuando yo lo dije esta mañana, todos me miraron y se reían. Lo que mi esposa dijo con todo respeto es lo siguiente. Todos los demás países, escribió ella, van a saber que con Colombia no se juega. Y todos, pero ¿cómo así, don Jorge? Si perdimos, le dije, por eso. Todos los países van a saber que con Colombia no se juega. ¿Y por qué no se juega? Sí, tú me estás diciendo en la cocina, pero yo no lo dije porque... No, escúcheme. Es un sentido figurado para decir que perdimos. No clasificamos. Así es sencillo. Ese ejemplo me sirve para decirte a ti que en el Antiguo Testamento los orientales usaron modismos, expresiones propias de su lengua, de su época, y no puedo yo traer y decir, es esto. Como tampoco puedo entrar en el pensamiento de Orígenes. Orígenes era un teólogo que Dios usó siglo I, siglo II. Él fue allí a Alejandría, y cuando fue a Alejandría estudió y aprendió el simbolismo. Entonces el hombre llegó y se llenó tanto de conocimiento que dijo todo lo que hay en la Biblia es simbólico. Y yo he escuchado, y mucha gente dice, y quizás usted ha escuchado, todo en la Biblia es simbolismos. Y llegan a la conclusión que el infierno no existe, que el lago de fuego no existe, porque es un simbolismo. Ten cuidado. Un estudioso de la Biblia tiene que saber que para interpretar el Antiguo Testamento tiene que tener en conocimiento su historia, tiene que tener la iglesia en cada época. Aunque en el Antiguo Testamento la iglesia no existía, estaba vislumbrada como la sombra y la figura de lo que iba a ser, que hoy es una realidad. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 11:9, y vamos a leerlo hasta el versículo 11. Vámonos para Hebreos, para que usted me entienda, para que me haga entender. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Abraham andaba en lo que Dios le prometió? Sí,
pero no se apegó a eso porque él sabía que era algo que le proyectaba a lo espiritual. Moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sigamos leyendo. Versículo 10, Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea que una mujer hasta cuántos años ovula, más o menos como hasta los 55, 50, amor, no sé. Por ahí 50 es el promedio. Bueno, 55, porque si alguna se alarga. El óvulo es el que permite ser fecundado, ¿sí o no? Y el óvulo es el que permite dar la vida. Pues Sara se le fue el tiempo. Se le fue el tiempo. Y por la fe, dice la Biblia, se había terminado su edad. Dios, ¿qué hizo? Dice la Biblia, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios, ¿qué hizo? La devolvió en el tiempo, o sea que la rejuveneció, la fortaleció su matriz, su óvulo empezó a madurar para fecundar y nació Isaac. Así que esta enseñanza de andar ellos en su tiempo en lo físico, pero con la mirada de que era una figura y sombra de lo que había venir para nosotros en lo espiritual, es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 9:8. Vámonos rápido a Romanos 9:8. ¿Qué dice la Biblia? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, o sea, según lo espiritual, son contados como descendientes. El apóstol hizo un énfasis en los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y hizo un énfasis en qué sentido. Romanos 9:7. ¿Qué dice la Biblia? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En lo físico, Dios, ¿qué hizo? Desechar a Ismael y aceptar a Isaac. Pero si usted lee en la Biblia, Ismael era violento. Ismael era amargado. Ismael era la carne viviente que odió a su hermano Isaac, el de la promesa. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Desecharlo, porque la carne no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es el espíritu. Tú puedes tener un buen negocio, pero si no se alinea a un negocio sano, agradable y productivo, estás mal. ¿Es un negocio? Sí, claro. Pero es que hasta en los negocios hay que saber diferenciar lo carnal y lo espiritual. Si yo voy a obtener mis ganancias engañando a la gente, estoy en mi carne. Pero si yo voy a trabajar con como que debe ser, lo ajustado, balanza ajustada, todo ajustado, estoy espiritual. Porque sé que mi bendición viene de Dios. En un día Dios puede darnos 1000 cosas. En un día podemos perderlo todo. Romanos 9:10. Vamos rápido. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Versículo número 11. Romanos 9:11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios
conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire que Dios comienza en lo físico, versículo 12, a hacer una diferencia. Romanos 9:12. Se dijo, el mayor servirá al menor. Versículo número 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta es la piedra del zapato. Este es el iceberg perdido. Aborrecí. La gente dice, ay, Dios me odia. Ay, Dios no me quiere. Porque es que la gente piensa que ese odiar es de desechar. La gente piensa que ese odiar es de decir, no, no te quiero. Según nuestro diccionario y la academia, la Real Academia, desechar viene de la palabra desechar, o desecha, o aborrece. Para nosotros significa excluir, reprochar, menospreciar, desestimar, hacer poco caso o aprecio, renunciar o no admitir. Es pelear, arrojar, deponer, apartar de un lugar, sospechar o tener un mal pensamiento, dejar algo de no usar o usar otra cosa para reemplazarlo, etcétera, etcétera. Pero para Dios no significa eso. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios vive, actúa según su presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia es un conocimiento previo. Es saber algo que va a suceder cuando no ha sucedido, porque Él no vive en un tiempo, sino en un eterno presente. O sea que yo, que tengo 51 años, ¿Dios me ve en 51 años? No, Dios me ve siempre. Porque en Él no hay tiempo. Así que Él, en su presencia, porque Dios no cambia el destino de nadie, escúchelo bien, Dios no cambia el destino de nadie. Él lo conoce. Solo nosotros podemos cambiar nuestro destino por nuestra libre elección que hagamos. ¿Eso se ve en la Biblia? Claro que sí. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 11:2? Según la presencia de Dios. Romanos 11:12, perdón. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirán cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Así que en la presencia de Dios, Dios sabe que hay gente desobediente. ¿Por qué? Porque Dios no cambió sus planes en ninguna manera. Así que Romanos 11:1, cuando dicen los israelitas, vámonos a Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que Romanos 11:11, ¿qué dice? Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por su desobediencia, por su negación, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el versículo 12 que dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Así que el ser humano siempre busca solucionar un problema carnal con soluciones carnales. Y es ahí donde termina el pastor o el líder siendo siempre el malo. Y cuando el pastor o el líder no le dice al hermanito lo que él quiere oír,
le sacan miles de argumentos. No es que ese es un petardo, ese es un endemoniado, es que ese es esto, y le sacan a uno toda la vida y se la restriegan, porque como uno no le quiso decir lo que quería oír, la gente se molesta y terminan hablando mal. Esto pasó con Esaú. Hemos venido diciendo que en el Antiguo Testamento todo era físico, era real. Y fue real que Dios dijo, venga Jacob, usted es echado de Esaú. Fue real. ¿Pero por qué fue real? ¿Por qué? Le he dicho a usted, Dios no desecha a nadie. Más bien el carácter, la voluntad y el comportamiento del hombre sí es el causante para que Dios me aborrezca. Cuando usted vive en su pecado y usted no quiere salir de él, cuando usted vive en su amargura, no quiere salir de ella. Cuando usted vive en sus cosas, y a uno le pasa, a mí me pasa. Cuando uno se apega a algo y no sale, patina. Ahí quedó patinando. Eso, ese carácter, falta de carácter, de voluntad y comportamiento, sí hace que las bendiciones de Dios se estanquen, sí hace que las bendiciones de Dios se retengan, sí hace que lo que Dios tenía prometido para mí no se cumpla. Mira que Dios no rechaza a la persona, pero sí su carácter, que es demostrando su proceder, hace que Dios no le tenga en cuenta. Y lo vamos a ver. Miremos rápidamente. ¿Qué dice la Biblia en Malaquías 1:1? Mire lo que dice la Biblia en Malaquías 1:1. Yo soy Malaquías. Dios me dio la orden de comunicarle a ustedes, los israelitas, este mensaje. Israelitas, Dios los ama. Israelitas, Dios los ama. Y ustedes preguntan, ¿y cómo nos demuestra ese amor? Dios les responde, recuerden, israelitas, que yo preferí a Jacob y no a Esaú, a pesar de que Esaú era su hermano mayor. Pues recuerden también que yo convertí en un desierto la tierra de Esaú, a pesar de que era una región montañosa. Ahora solo viven los chacales. Tremenda palabra. Dios le dice a Israel, ¿cómo me vienen a decir ustedes que no los amo? Si yo deseché a Esaú y los amé a ustedes, los elegí a ustedes. Dios siempre ha mostrado su amor a su pueblo de tal forma que Israel goza de un gran privilegio como el pueblo amado de Dios. Este pasaje hace un paralelo entre dos hermanos que nacieron de un mismo padre y una misma madre, pero hace una comparación entre una nación escogida, Israel, y Edom. Pero a pesar de Dios haberles amado tanto, ellos pensaron que este amor debía cubrir su mal carácter, ya que ellos se fijaron en su condición de debilidad y de todo lo que habían perdido durante el cautiverio. Pero no dijeron, Señor, perdónanos, hemos sido idólatras, hemos sido desobedientes, no hemos tenido en cuenta que tu ley, lo físico, me tiene que conducir a un cambio y ese cambio me acerca a ti, por lo tanto me convierto en un ser espiritual. No, ellos eran ásperos. Un ejemplo de ellos, Éxodo 14:11. Éxodo 14:11. ¿Qué dice la Biblia? Le dijeron a Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir? ¿Por qué no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Números 11:1.
Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Números 11:4. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir: "Oh, ¿quién nos diera carne para comer?". Vámonos para Números 11:5. Como extranjeros. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis? ¡Oh! Gratis. Eran esclavos, pero ellos se sentían libres. En Egipto. Y los pepinos, ¡ay! Esos melones, esos puercos, esas cebollas y ajos. Versículo 6. Y ahora, Moisés, ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es ese maná. ¡Uy, Dios! Nunca Israel miró su carácter. Nunca Israel miró su incredulidad. ¿Qué ha detenido en tu vida? Ay, es que yo oro y no siento nada. Sí, usted ora: Padre Celestial, aquí estoy. Sí, Señor. Padre, recuerda la casa, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pide en oración creyendo lo recibiré. Ay, ¿yo qué hice? Dejé prendida la estufa. Ay, no. ¿Usted qué le pasa, maldito? ¿Cómo así? No mira su carácter. No mira su comportamiento. No lo mira. Israel nunca miró su incredulidad. Israel nunca miró sus dudas, sino que su soberbia impugnaron con insolencia al amor de Dios. Ay, ¿tú nos amas, Dios? Claro, yo los amo. Deseché a Esaú y los acepté a ustedes. No, pero ¿qué? Si es que estamos en cautiverio. Dios no aborrece a la persona como tú y yo creemos, sino aborrece su condición. En otras palabras, su carácter. Tú que me escuchas, que quizás tienes problemas de identidad y que crees que Dios, ay, es que Dios me ama, pero resulta que usted no sabe si es hombre o es mujer. Y también ya tienen pastor y tienen iglesia y aleluya, y ya tienen hasta su propia Biblia. Dios te aborrece. Dios no te va a aceptar tu condición. Dios no acepta tu condición. Dios no aborrece a la persona, pero aborrece su condición. Dios reafirmó su amor hacia Israel. Le recordó, conforme a su pacto, que había preferido a Jacob por encima de Esaú, padre de los edomitas, pero le recordaba que debían cambiar su carácter. En el libro de Malaquías se deja ver el amor de Dios y su elección hacia Israel, que es la elección soberana e inmerecida y persistente. Eso lo tenía muy claro el apóstol, por lo cual usa el ejemplo de Esaú y Jacob. Algo real, algo físico que pasó con un ejemplo y hoy una proyección, porque eso era una sombra y una figura de lo que iba a suceder cuando en la cruz del Calvario se dijo: consumado es. Leamos Romanos 9:13. ¿Qué dice la Biblia? Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca: el hijo mayor va a ser siervo del menor. Dios dijo esto antes de que los niños hubieran hecho algo bueno o malo, como dice la Escritura: amé a Jacob, pero odié a Esaú. Lo dijo así para demostrar que ese era su plan.
Dios eligió a ese niño para demostrar que Él escoge a quien Él quiere y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, por su presencia. ¿Por qué? Miremos rápidamente el simbolismo de lo real a lo espiritual. Recordemos que el Antiguo Testamento es la raíz, es el tronco, las ramas de lo que ha de pasar. Así que la gracia está sustentada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Claro, no la podemos negar. Y la gracia está sustentada en la Torá, en la ley y el Pentateuco. Con mi observación, no, porque eso quedó abolido, cumplido, consumado es. Cristo lo cumplió. Entonces tiene la gracia un cumplimiento en Cristo. ¿Me hice entender? Para usted llegar a la universidad tuvo que haber pasado por, ahora es transición, no, preescolar, bueno, escolar, transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, bueno, no sé cuántos años más le han sumado a eso. Le enseñan a escribir y después de escribir usted tiene que seguir, aprender a leer y todo ese cuento. Bueno, luego de primaria pasa usted a bachillerato. Y una vez pasa usted al bachillerato, llega a la universidad. Y en la universidad usted decide si la carrera que estudió la pone en práctica y hay un fruto. Y si la carrera que estudió no le sirvió, bueno, pues perdió todo el tiempo. ¿Qué podemos ver en un paralelo de dos hijos de un mismo padre, elegido por Dios, pero diferente enfoque o diferente carácter, comportamiento y voluntad? Uno, dos naciones. Jacob, la nación de Israel, los judíos. Esaú, la nación edomita. Dos caracteres. La Biblia lo muestra. Jacob era un hombre integrante, era un hombre débil y era un hombre poco encantador. No me puedo poner a explicarle porque ya me quedan solamente 10 minutos. Esaú, estoy hablando de dos caracteres, era un hombre individualista, era un hombre robusto y era un hombre admirable. Eso está en la Biblia. Dos comunicaciones. Jacob a lo largo de su vida fue atraída hacia la fe de su padre. Vuelvo y le repito, dos maneras de comunicarse. Uno, Jacob a lo largo de su vida fue atraído hacia la fe de su padre. Por eso Dios lo eligió, por eso Dios lo amó. Jacob es un símbolo de cómo Dios actúa. Con errores y todo, es un símbolo. Jacob es un símbolo de un creyente. Dos comunicaciones. B. Esaú a lo largo de su vida dejó ver su carnalidad. Dejó ver su carnalidad. Esaú es un símbolo de actuar en la carne. Se casó con mujeres cananeas. Esaú es un símbolo de un impío. Por ello siempre en el aire que Dios determina a quién ama y a quién aborrece, eso es mentira. Porque al final de la zaranda, cuando uno hace un jugo, selecciona la fruta, agua, azúcar o miel, a la licuadora, allí todo se bate, ¿sí o no? Y una vez se bate, ¿a dónde hay que llevarlo? Al colador. Porque lo que a uno le sirve o lo que uno toma es el juguito. Entonces se cuela, ¿sí o no? Y sale la cáscara. Y la cáscara, por lo general, la botamos. Que es que ahí está la vitamina. Bueno,
pero la botamos, la desechamos. ¿Por qué la desecha usted? Pues porque no cumple su expectativa de un jugo. Porque imagínese usted tomándose un jugo licuado con cáscaras y todo y pepas, pues se le quedan en la garganta, no pasa. Recuerde que Dios pide preeminencia. Dios pide fe. Por ello, a pesar de todo, Dios cumplió lo que promete. A mí lo que me llama la atención es que Dios promete, y cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Dios que dijo, habrán dos naciones. ¿Sí o no? ¿Hubieron dos naciones? Sí. Mire lo que dice Números 20:14. Edom se rehúsa a dar paso a Israel. Leámoslo, hijo, hasta el versículo número 21. Sí, yo te dije al 21. Bueno, lo leo, no hay problema, hijo. Dice la Biblia, envió Moisés embajadores al rey de Edom. ¿Edom quién era? Esaú. ¿Esaú qué era? ¿Hermano de quién? De Jacob. Desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Versículo 15 de Números 20. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cerca a tus fronteras. Versículo número 17. Te rogamos, están hablando a los edomitas, que pasaremos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Versículo 18. Edom le respondió. Claro, hermano. ¿Sí? ¿Qué le respondió? No pasarás por mi país. Edom, ¿qué le dijo? No pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Saldré contra ti armado. ¿Cuál era el carácter y comportamiento y voluntad de Esaú y Edom que lo transmitió a su descendencia? Carne. Individualismo. Yo le dije, soberbia. Versículo 20. Pero él respondió, no pasarás. Perdón, el 19. Me pasé. Y los hijos de Israel le dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daremos el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie y nada más. Déjame pasar solamente a pie y pasar, nada más. Versículo 20. Él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. O sea que lo que Dios promete lo cumple. Sí. Ay, hermano, es que yo me convertí con fulano de tal. Y si usted viera, él, yo no sé, no es cristiano, pero hermano, tiene plata. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿eso qué quiere? ¿Qué? ¿Que por la plata se va a saber si tú eres más espiritual que otro? No te dejes engañar. Dios le prometió a Esaú
y a Jacob, que serían 2 naciones. ¿Dios lo cumplió? Dios lo cumplió. Solamente que Jacob, por su desobediencia como nación, fue a cautiverio. Una vez pasó su tiempo de cautiverio, fue libertada y salió con el oro de los egipcios. ¿Qué quiere decir? Físico. Lo físico. Israel físicamente fue cautivo. Físicamente fue oprimido. Y físicamente salió con plata. Ahora, aplicación espiritual. ¿Tú puedes fallar? Sí. ¿No te lo aconsejo? No. ¿Porque vas a pagar las consecuencias de tu pecado? Sí. ¿Y no se sabe si hasta con tu propia vida? Sí. ¿Y va a ser un proceso duro? Dígamelo a mí. Sí, duro, duro. ¿Una formación? Sí, dura, dura. Una, como dijera yo, un desapego, una cosa que la gente a uno lo tenga en menos. Sí, también todo eso es válido. Pero cuando tú sales de ese proceso, Dios te lleva en victoria. Dios te lleva en victoria. Por esto, por esta actitud, es que Malaquías dice, Esaú fue pagada sus consecuencias. Ustedes hoy tienen el privilegio de estar bien, porque yo los elegí, yo los amé. En cambio a Esaú lo aborrecí y mire, se volvió todo un muladar, todo solo a chacales por esta actitud. Termino con esto. ¿Qué actitud hay en tu corazón? ¿Sobrado? Porque eso lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver. El apóstol le dice a los gentiles, no se crean soberbios. No, porque los gentiles dijeron, pues el apóstol está diciendo que Israel no atendió a las buenas nuevas, nosotros sí, ¡ay! Somos más que esos judíos. Y él les dijo, un momento, porque si Dios no tuvo misericordia con su pueblo amado, elegido, menos con ustedes. Y es ahí donde ese pensamiento cristiano narcisista. ¿Usted no ha visto esos cristianos narcisistas? Esos que se creen mejor, la pupi, lo más mejor dicho, ay, Dios mío, ellos no caminan, levitan, ellos no se juntan con el pecador, eso para uno decirle, venga hermano, acépteme, no, tengo que orar al Señor. Tú fuiste un pecador, eres un pecador, hermano, yo no me puedo juntar contigo. Y un poco de vainas, pensamientos narcisistas. Un día van a pagar las consecuencias. Dios deja ver el carácter de la nación de Israel. Dios deja ver el carácter de Esaú. La desobediencia, la obstinación, el creyente que no anda por fe, sino bajo sus propios parámetros establecidos por su moral corrompida, la forma según ellos de ser los herederos de la promesa, pero fue un tropiezo para ellos. Por eso fue insertado en el olivo que tuvo sus raíces, su tronco, sus ramas. Unas tuvieron que ser desajadas porque no dieron fruto y se inserta una rama de un olivo silvestre, que es el gentil. Israel no tropezó, no. Israel no fue rechazado o desechado, no. Israel fue, ellos, su condición les hizo que se alejaran de las promesas de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? Reflexiona. Yo te he traído todo este conocimiento no como un teólogo, no, todavía no soy un teólogo, soy un pastor. Pero te he traído todo ese conocimiento para que cuando tú hagas tu devocional puedas entender la palabra, pero también mirarte en ella y decir, Señor,
¿Qué me estaba deteniendo? Porque tú me llamaste, yo recibí a Cristo en mi corazón, me alejé y ahora ¿qué me pasa? Perdóname, Señor. Es tiempo de ponerte en paz con Dios. Mientras haya vida en tu vida, mientras haya aliento en tu cuerpo, mientras tú respires, pienses, hables, tienes una oportunidad. No permitas que el pecado que quizás tocó tu puerta te aleje de Dios. No, no. Es tiempo de salvación. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo que mires al que murió en la cruz del Calvario. No quedó allí. Tampoco en su tumba está. No, no. Él murió, pero ha resucitado. Y ha resucitado con poder. Y una vez resucitó, fue al Padre y está a la diestra de Dios Padre. Pero no nos dejó solos. Envió a su Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, el cual nos une y nos muestra a Cristo. Ese es el propósito de nuestro Evangelio. Esa es la fe que predicamos. Que Jesucristo nos ama, que murió, resucitó y envió a su glorioso Espíritu Santo para que habite en nosotros. No te quedes por fuera. Ábrele la puerta al Señor para que Él entre a vivir en ti. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Comparte esta prédica. Alguien la puede necesitar. No te pedimos nada más, sino que compartas y hables de Dios y que puedas aprender. Yo aprendo diario. Hace poco un doctor, un maestro de la Biblia me envió un documental y lo estoy leyendo. Y me ha fascinado y vuelvo y lo leo, y vuelvo y anoto y vuelvo y investigo y voy a la Biblia y miro. Eso deberías de hacer tú. Para eso es tu devocional personal. Tu devocional personal no es Padre Celestial, sí Señor. Padre, glorifícate, Señor. Padre, hoy se me hizo tarde, Señor, tú entiendes, Padre amado. Sí, la palabra del Señor dice, sin embargo, los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo, más bien todos por la desobediencia a los judíos, todos los que no son judíos pueden ser salvos. Uy, gracias, Señor amado. Y esto hará con los judíos que se pongan celosos. Ah, ¿sí ve? Gracias, Señor. No, un devocional es para que tú puedas compartir, leer y aprender. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.